Tomamos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 3 de mayo, Día de la Cruz. Bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos a todos. Antes, desde luego, saludo a nuestros panelistas. Gracias, Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto, buenos días a todos. Doctor Kirio Waldo Salgado, también bienvenido. Que el Señor les bendiga. Carlos Araujo, bienvenido. También, muy buenos Carlos. días a todos. También hoy, en ausencia de Walter Raudales, nos acompaña el ingeniero Jorge Villacorta. También le doy la más cordial bienvenida. Gracias, mucho gusto. Bueno, esta mañana en el programa vamos a analizar varios aspectos de la vida en nuestro país, la vida política. También un poco vamos a examinar y vamos a tirar la mirada hacia Sudamérica y analizar el conflicto, este nuevo conflicto de crisis que se ha generado en Venezuela. Mientras tanto, esta mañana también aprovecharemos a analizar las expectativas que hay frente a la conformación del nuevo gabinete de gobierno. Ayer, por cierto, el presidente electo Nayib Bukele anunció que la nueva canciller será la empresaria Alexandra Gil, quien será la encargada de mostrar la cara del país ante la comunidad internacional. Así es que ese será uno de nuestros primeros temas en el análisis. Como segundo tema vamos a analizar el reto que, por cierto, deberá enfrentar la nueva Procuradora General de la República, que fue electa el día de ayer. Allí ya desde luego se conoció de que se trata de una ex jueza, ¿verdad?, de quien ha estado al frente también de la aplicación de los tribunales de extinción de dominio, ¿no? Así es que vamos a hacer un análisis sobre esa elección que también en la Asamblea Legislativa se hizo. Y por supuesto no vamos a dejar a un lado analizar en un tercer tema, si nos queda tiempo, sobre esta nueva crisis política social que enfrenta Venezuela. 3 preguntas claves estarán presentes en el debate. ¿Qué tipo de política exterior debe de tener el país? La segunda es, ¿bajo qué criterios los diputados eligen a la nueva Procuradora General de la República? Y tercer elemento, ¿cerca o lejos está Venezuela de resolver su crisis? Esa es una pregunta que la vamos a tener también aquí presentes. A ver, Carlos, ¿cuál es tu impresión o cuál es la expectativa que a tu criterio se genera frente a la conformación del nuevo gabinete de gobierno, y ahora que ya el presidente anunció que la nueva canciller es Alexandra Gil, ex directora, y creo de lo que era la fundación Fundasalva, ¿verdad? Claro. A ver. Mira, yo creo que se ve con beneplácito, se recibe con beneplácito este tipo de nombramiento. Yo creo que Alexandra Gil tal vez no es para la población en general, pero sí en el ámbito político es conocida desde hace muchos años. Es una persona muy capaz, muy profesional, y que por lo tanto creo que es una señal importante la que está dando el presidente electo al hacer un nombramiento de este tipo. O sea, creo que va acorde con las señales iniciales que dio el mismo presidente en temas de política exterior y de su relación con los Estados Unidos, que todos lo hemos felicitado en ese manejo de tratar de restituir de una manera adecuada la relación con los Estados Unidos como tal. Y creo que esta persona va a venir a abonar muchísimo en eso. O sea, creo que tiene las credenciales suficientes para poder estar en un cargo de esos, y le deseamos la mejor de las suertes, de verdad, que yo creo que en la medida que le vaya bien, nos va a ir bien a todos los salvadoreños. A ver, ingeniero Villacorta, ¿cómo usted analiza este nuevo nombramiento? Ella tiene experiencia, ha trabajado en la Oficina de la Política Nacional del Control de Drogas del Departamento de los Estados Unidos, Departamento de Estado. Ha trabajado también en la OPS, en USAID, BID. Sí, tiene un buen currículum. De hecho, a quienes hemos tenido la oportunidad de conocerla personalmente, desde que estaba ahí en Fundasalva, sabemos del trabajo que ella ha hecho bajo esa lógica de aportar también ayuda a muchos sectores. Y fue parte, del Consejo de Seguridad Pública durante el gobierno de Francisco Flores. De Francisco Flores, ok. Vaya, no hay ninguna duda que desde un inicio el presidente electo
Bukele estableció una especie de prioridad y quizás ha sido donde más claro en diferentes aspectos ha sido el tema político exterior, y me refiero a la relación con los Estados Unidos. Desde un primer momento fue evidente que se iba a ser privilegiado, y cosa que me parece correcta porque, bueno, las relaciones de nuestro principal socio económico y no digamos que no político son los Estados Unidos. La presencia del problema migratorio también, más de 3 millones de salvadoreños, somos una economía que depende de las remesas que precisamente vienen de esa población. Entonces, y luego habían pasado 10 años de gobiernos del FMLN donde las relaciones con los Estados Unidos fueron no muy estrechas como en algún momento se hubiese deseado. Creo entonces que ahora el nombramiento corresponde a eso, es coherente con eso. Ella es una persona que se formó, se educó también en Estados Unidos, por consiguiente conoce la idiosincrasia habla inglés. norteamericana. Evidentemente ha estado también en cargos relacionados con la OEA, distintos organismos. Bueno, las visitas que hacían allí Almagro, y que uno decía, bueno, ¿y cómo es que entra como Juan por su casa? Simplemente porque esta señora era quien hacía todo ese lobby allí y le puso en esa situación a Bukele. Así que me parece que es un nombramiento de alguien capaz. Eso es lo que uno puede percibir de su currículum. Yo no tengo el gusto de conocerla, pero uno puede ver lo que su experiencia en currículum, y me parece a mí que para el objetivo de profundizar, mantener, ampliar las relaciones y los intereses de El Salvador con los Estados Unidos es un buen nombramiento. Ok, interesante. A ver, doctor Salgado. Bueno, yo lo que creo es que según sus credenciales, pues yo no la conozco, pero según sus credenciales, según su currículum, es una mujer muy capaz para haber desempeñado cargos en el BID, en la OEA y en otras instituciones públicas de los Estados Unidos. Además de capaz, se nota un vínculo muy estrecho con la política de los Estados Unidos. No precisamente con la política de Trump, sino que con la política de los Estados Unidos, de quien obviamente debe haber aprendido que un país como los Estados Unidos, que es una superpotencia mundial, para manejar sus relaciones internacionales, ha diseñado un plan de nación específicamente tirado a la parte internacional. Y esperamos que en El Salvador también se haga un gran plan de nación, no de gobierno, de nación, para que nosotros definamos realmente cuáles son las perspectivas internacionales que deben regir las relaciones entre los diferentes países y El Salvador. Por supuesto, ella me imagino que conocerá perfectamente bien al presidente Nayib Bukele, conocerá su carácter, conocerá sus momentos explosivos, conocerá sus contradicciones, y creo que si ella ya estuviera en el cargo, hubiera manejado en forma diplomática y con más tacto las relaciones con China, en cuanto me refiero específicamente a la invitación que fue girada a la Embajada de China y a las autoridades de China en aquel continente asiático, que obviamente ni van a venir, pero que inmediatamente el presidente electo Nayib Bukele se apresuró hace un día, 2 días, 24 horas, 48 horas, a desmentir que de parte de él hubiera una invitación a China. Sin romper relaciones con China, el presidente electo se rehusó a que China viniera a su toma de posesión. Esto nos indica
que no solamente vamos a ser un país dependiente de la política exterior de los Estados Unidos, sino que prácticamente vislumbramos un rompimiento de relaciones diplomáticas, comerciales y políticas con China continental, lo cual para mí debe ser, como política de Estado, debe ser, digamos, un contrasentido, así lo veo yo, del presidente electo, si queremos nosotros sumar en el concierto internacional. Porque si lo vamos a manejar nuestra política exterior en función de ideologías, entonces no vamos a caminar mucho, ni vamos a caminar muy bien. Espero yo que la licenciada, o no sé qué título tendrá, la nueva canciller, Alexandra Gil, pueda poner un balance entre el carácter del presidente electo, sus declaraciones públicas contradictorias y los grandes intereses nacionales. Ok, Julio, a ver cuál es tu lectura y sobre todo también tratándose, yo creo que lo importante acá es a partir de este nombramiento poder interpretar o visualizar qué es lo que viene por delante, es decir, sobre todo porque no se han definido todavía el resto de cargos que son los estratégicos y que de alguna manera formarían como la antesala para darse la respuesta uno mismo sobre las soluciones a los problemas puntuales que este país tiene. El problema del leto de crecimiento, el problema de empleo, el problema de la inseguridad y otros aspectos elementales. A ver. Bueno, yo también me sumo, conozco a la licenciada desde que era presidenta de Fundasalva, nadie duda de sus dotes. Además, creo que es la cara visible del gobierno. Creo que el reto más grande que va a tener la nueva canciller es la evaluación hacia el interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y digo esto porque dentro de la política exterior que se tiene, le va a tocar recomponer muchísimas cosas que hoy por hoy están deterioradas. Es lógico cuando se plantea que las relaciones con Estados Unidos las va a tratar, yo no diría de pegarse, pero sí de recomponer. Y tiene una lógica. Ahí tenemos más de 3 millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos. Tenemos más de 5.000 millones de dólares que vienen en remesas familiares. Y era lógico que las relaciones con nuestro principal socio comercial, pues tiene que tenerse las mejores relaciones. Dentro del ministerio hay diplomáticos de carrera y diplomáticos de ocasión, es decir, con el gobierno. Va a ser interesante cuál va a ser las primeras manifestaciones de la nueva canciller, porque tiene que evaluar toda la gente que tiene al interior del ministerio, porque estos son las representantes de El Salvador ante los distintos países del mundo. Y tú dijiste algo al final del comentario, y es que se empieza a conformar la mesa. Esta es la primera pata, dijéramos, de la mesa, que es la política exterior, la cara visible del país. Pero hace falta ver las demás patas de la mesa, como es la seguridad, y no en términos que te logre dar un poco respuesta de lo que viene para resolver el problema de la inseguridad, crecimiento económico, Hacienda, que es un problema fiscal que tenés. Es un problema que entonces cuando ves si esa va a ser la línea y la ruta, creo que lo que hicieron fue definir primero el perfil con un hermetismo y con una visión estratégica. Ha mantenido, bueno, estamos ya a menos de un mes de la toma de posesión y es el primer nombramiento que se tiene, dijéramos, con conocimiento público. Está cumpliendo sus promesas de campaña y creo que esperaríamos que los demás, dijéramos, pilares sobre los cuales se va a sustentar su gobierno vayan por ese rumbo. Y yo creo que si eso se sigue manteniendo, ojalá se cuente. O sea, hay una expectativa positiva de lo que se ha mandado hoy como mensaje y de lo que puede venir por delante. A ver, abrimos un poco. Yo agregaría que dentro de la perspectiva clave está bien Estados Unidos, pero también Centroamérica. Y ahí hemos tenido ahí hay un problema. Hay un gran reto ahí en el en esa Triángulo parte, Norte, que ahí lo que el presidente electo
señaló de Honduras no parece ser muy feliz para la tarea que hay que hacer, y creo que esa va a ser función de ella. A ella le tocará. A ella le va a tocar eso. Enfrentar esa situación, y hay que ver quién será el vice o la vicecanciller encargado de la integración centroamericana. ¿Y quién es el embajador en cada uno de estos ¿Y países? quiénes son los embajadores en cada uno de los países? países? No hay duda de que las relaciones del Triángulo Norte son claves, son de primera prioridad también, es decir, la relación con Estados Unidos y la relación en Centroamérica son para mí las dos grandes tareas que le corresponden a una política exterior. Esas son prioridades porque, bueno, no solo porque con los 5 países por lo menos somos una misma nación, distintos gobiernos, países, pero una misma nación, sino porque también hay un compromiso constitucional de la integración centroamericana, y El Salvador se ha caracterizado históricamente por eso. Entonces, de tal manera que si hay por lo menos con Honduras en vigencia más de 5 tratados que tienen que verse, hombre, nuestro socio después de los Estados Unidos Honduras, más importante es Honduras. Entonces, eso hay una cosa que hay que... Okay. no Todo ministro, todo funcionario está encomendado a, digamos, como a arreglar las cosas a partir de la definición de una política de gobierno, ¿cierto? Y ese creo que va a ser uno de los más grandes retos, lo que decíamos sobre el tema del Triángulo Norte, claro, ¿verdad? Sobre la frecuencia comercial que tenemos y de importancia para la región, como lo puede tener Estados Unidos y otros también. Mira, si algo caracterizado este nuevo gobierno que fue electo el 3 de febrero, es que en política exterior, en el manejo de su política exterior desde que fue electo, ha tenido muchos aciertos. O sea, creo que ha tomado el rumbo correcto, y este nombramiento viene a confirmar eso. O sea, creo que la persona, sus características, sus capacidades confirman precisamente que va por buen rumbo en este tema, en este manejo de las cosas. Yo creo que aquí ella misma lo dijo en su primer tweet cuando abrió el día de ayer la cuenta, creo, que aquí vamos a formar la nueva era de la política exterior salvadoreña. O sea, creo que esto debe estar impregnado con mucho pragmatismo y menos ideología. Pero ojalá, los intereses del país son lo primero, o sea, independientemente del tema ideológico. Porque la política exterior no solo es el canciller, es decir, todos sus colaboradores que son los embajadores tienen que andar en la misma sintonía de vendiendo el país con una visión de país de nación, ¿entendés? O sea, no solo es la canciller como tal, sino que ojalá haga todo ese esfuerzo hacia el interior, evalúe a las personas que merezcan quedarse y las que no, pues lógicamente. Un factor creo que cae mucho más en gracia en esto es el hecho de que con Estados Unidos, bajo esa lógica de el presidente de tener mucha comparecencia, a lo mejor eso se traduzca en un mejor beneficio para la diáspora, ¿no? Doctor Salgado, lo veo. Y ojalá que el presidente Nayib Bukele tenga en su gabinete gente con el carisma y la capacidad de la canciller que acaba de nombrar. Porque si no, va a desentonar el mismo gabinete. En un consejo de ministros tiene que estar gente capaz, gente que piense en el país, gente que no ande pensando en reelecciones, ni ande pensando en diputados, ni ande pensando en política, gente que camine con un solo objetivo: El Salvador. Y si caminamos de acuerdo a ese objetivo, yo creo que sí es bien importante la relación con los Estados Unidos y con Centroamérica, especialmente con Honduras, pero no podemos descartar las relaciones internacionales con Europa, con otros países de Asia con quien tenemos muy buenas relaciones, y si quieren romper relaciones con China, pues que rompan relaciones con China, pero que tratemos nosotros de acercarnos a la inversión, tratemos de acercarnos a las exportaciones, tratemos de acercarnos a mejorar la economía para que El Salvador pueda cumplir con las metas sociales que se ha impuesto y que el gobierno pasado le ha dejado como herencia, y muy buena herencia, en la atención a los problemas sociales del país. Así es que yo creo que la sintonía, o más bien digamos que la sinfonía
debe estar compuesta por diferentes acordes, pero acordes que sean el prototipo de la el mismo tono. licenciada Alexandra Gil, ¿verdad? Y de es que quien- la Cancillería, perdón que me meta, pero uno esperaría entonces que si el presidente electo dice vamos a hacer negocios y es lo que nos interesa, hombre, los embajadores deberían de convertirse precisamente en generadores de oportunidades, en busca de oportunidades de negocios, como se dice, o de cooperación en algunos casos. Y ahí eso implica entonces que ese personal que va a la cara, tanto como la canciller, pues esté preparado y sea preparado para eso. Eso debe ser la nueva era, quizás, Eso a la es que se nueva era. refiere. Embajadores de carrera, correcto, y algunos a la carrera, pero que sean realmente listos para eso. Y ahí es donde está la relación con el resto. No puede haber ministerios estancos. Así es. Economía debe ser Igual. una relación íntegra con una... Tiene que una definirse nueva un objetivo política claro y exterior. sobre ese objetivo todo el Con mundo ese alinearse. objetivo. ¿verdad? Y yo creo que va a ser la jefa de gabinete del presidente Nayib Bukele, porque es una persona capaz, una persona con muchos recursos intelectuales, morales y además de confianza del presidente Nayib Bukele. Y ojalá es que el presidente haga caso a los consejos que le den sus compañeros, sus colaboradores de gabinete, y que no, perdonen el término, no se esté disparando como se dispara, porque entonces va a deshacer lo que otros quieren hacer. Ok, vamos a ver, bueno, al final lo importante es que ya esta es una primera luz en ese devenir de acciones que deberán concretizarse en los próximos días, porque ya estamos a pocos días a menos de un mes para la toma de posesión, donde deberá existir ya la juramentación completa del gabinete de gobierno. Y Hay otros nombres que se mencionan, ¿verdad? Según he podido platicar con algunos amigos, parece ser que al ministro de Defensa lo deja, al general Munguía Payés, y parece que el arreglo es de dejarlo por un tiempo, ¿verdad? Mientras él recompone los mandos militares, el general Munguía Payés se va a quedar. Ahora, si lo deja por un tiempo, yo estoy seguro que lo va a dejar 5 años. Y que en el Ministerio de Seguridad Pública parece ser que se menciona mucho, y en determinados momentos en forma muy privada, ella ha reafirmado que va al Ministerio de Seguridad Pública. No quiero mencionar el nombre porque pudiera ser que yo esté equivocado o las fuentes que yo tengo estén equivocadas. Pero sí ya se están mencionando varios cargos. Y así como satisfizo a su amigo Jaime Gil, que estuvo con el alcalde Nayib Bukele, cuando era alcalde, en el consejo, por parte del frente, pero pedido por Nayib Bukele, en el consejo municipal, así también creo que va a haber otros miembros del consejo municipal de Nayib Bukele y de la alcaldía, cuando él estaba, que van a subir al gabinete de Estado. bueno, si es por el bien de la Constitución y la conformación de un gabinete capaz, adelante, ¿verdad? Yo creo que lo importante es que los salvadoreños estemos satisfechos, confiados de que se va a llevar a cabo una buena transición y un buen desarrollo de gobierno y sus políticas para atender el tema de seguridad, el tema de crecimiento económico, entre otras cosas. Le voy a hacer una pausa y regresamos con otros temas que tenemos pendiente acá. Gracias a usted por estar con nosotros. Quiero aprovechar también invitarlos a ustedes a que no se pierdan en directo con Ernesto López Radio. Mañana, 7 de la mañana, Astrid Dávalos y este servidor vamos a seguir los análisis de coyuntura de país. Estará con nosotros desde luego en la primera parte del programa nuestro buen amigo Roberto Cañas. Vamos a hacer un análisis de esta transición también en la que se encuentra el país, del nuevo gobierno, y por supuesto también vamos a hablar acerca de ese porcentaje de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años que muestran, según los indicadores, embarazos a temprana edad. Ese es un tema que hay que examinarlo con mucha Niñas lupa. teniendo niños. Niñas teniendo niños, ¿así es? ¿Sí? O niños,
¿verdad? Así es que es un análisis muy interesante que vamos a tener con Anabela Maya, gerente del programa de Plan Internacional, y Mario Iraeta, también del Fondo de Población de Naciones Unidas. Así es que no se lo pierda mañana en directo con Ernesto López Radio a las 7 de la mañana. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Colegio Bilingüe Cuscatlán, una nueva y moderna propuesta educativa formando una generación de líderes. Visítanos en nuestro Open House el 4 de mayo y conoce nuestras amplias instalaciones. Aprovecho para invitarlos a ustedes a que conozcan el Colegio Bilingüe Cuscatlán, y desde ya pues también les está haciendo la invitación a su Open House este 4 de mayo, es decir, el día de mañana. Usted puede visitar el Colegio Bilingüe Cuscatlán, el Open House, para que conozca sus amplias y modernas instalaciones, las cuales están ubicados en Nuevo Cuscatlán. Para mayor información, llame al 2560-2700 o también búsquenos en Facebook como Colegio Bilingüe Cuscatlán. La matrícula, por cierto, está abierta. A ver, otro aspecto relevante de esta semana es que el día de ayer, por fin, se eligió la nueva Procuradora General de la República. Es una jueza que ha estado en el Tribunal de Extinción de Dominio, la nueva funcionaria Geraldine Aldana Revelo, que fue precisamente la pionera en 2014 como jueza de casos de lavado de dinero, tráfico de droga y actividades de pandilla dentro y fuera del país, ¿verdad? Hay complacencia de los partidos políticos en su mayoría por el nombramiento de esta persona, y sobre todo también después de haber hecho una selección y escogitación de todos los que participaron en el proceso. Julio, y el resto. Yo creo que hay que entender que el Ministerio Público lo conforman tres grandes instituciones. La Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la de Derechos Humanos. Eso es lo que se conoce como Ministerio Público. No como muchos interpretan que el Ministerio Público solo es la Fiscalía. No, también es la Procuraduría. Y creo que el tema aquí va a ser cómo va a romper, ¿verdad?, ese enquistamiento que ha tenido por más de 4 periodos que tuvo la anterior procuradora, que a mi manera de ver hizo un buen trabajo al frente de la institución. Lógicamente ya estar 4 periodos al frente, eso hace una forma de ver las cosas más en sintonía de la actividad propia que con una visión de modernización y de alcance. Ojalá la formación que tiene la nueva procuradora es jurisdiccional, es decir, es una jueza de extinción de dominio, que por cierto empezaron a criticar, inmediatamente la nombraron por una de las decisiones que tuvo en cuanto a la interpretación que hace con respecto a cómo se le debe aplicar a los funcionarios la ley de extinción de dominio. Entonces, va a tener muchísimos retos de lograr extender esa gratuidad de los defensores de oficio, el tema que nadie, muy pocos lo tocan a nivel público, como son las adopciones y la figura que debe tener la Procuraduría General en ese proceso. Creo que el reto que se le plantea en este nuevo ámbito a la nueva procuradora es ver si va a haber una continuidad de aquellos programas que ha dejado la anterior, los va a modificar esos programas o en realidad va a revocar aquellos que a juicio de ella pueda perseguir. Creo que tiene todo el beneficio de la duda en este momento, no se puede cuestionar, todavía no ha ejercido. Yo siempre he sido de la convicción que a los funcionarios hay que evaluarlos por sus resultados, por sus decisiones, no un prejuzgamiento de algo que todavía no ha podido sentarse, entonces no se puede dar. Tiene todo el derecho y el beneficio de la duda, y serán sus decisiones las que se van a evaluar en su momento para ver sus aciertos o sus desaciertos. Yo creo que las buenas intenciones
el currículum maravilloso que tiene la licenciada Aldana Rebelo. Yo creo que la acreditan para hacer una buena gestión. La procuradora anterior ha hecho una buena gestión. Ha modernizado la Procuraduría. Pero la Procuraduría tiene un gran problema. La Procuraduría tiene recursos muy limitados para la gran función que desempeña en el país. Aquí hablamos de que hay que darle el 3% del presupuesto ordinario a la Fiscalía General de la República. Y está bien, qué bueno. Pero yo creo que de ese 3% se debería de destinar por lo menos el 1,5% para la Procuraduría General de la República. Antes, tú te debes de acordar, Jorge, se llamaba Procuraduría General de Pobres. Sí, correcto. En la Constitución del 50. Porque era el ente encargado de la defensa de los pobres. ¿Por qué? Porque aquí ha habido una historia en el órgano judicial y en los organismos policiales y de acusación fiscal, en donde se favorecía más a aquellas clases medias altas o muy altas, y al pobre no se le ayudaba. Entonces la Procuraduría General de la República actual no solamente tiene la defensa de aquellos reos o de aquellos imputados que no pueden pagar un abogado, y hay buenos defensores públicos que lo están haciendo. Las madres solteras, las madres abandonadas, las madres que tienen que sostener solas a sus hijos, tienen un apoyo en el Departamento de Familia de la Procuraduría para hacerles justicia. Y se ha logrado mucho con la procuradora que se va, en que se modernice esa aplicación de normas y de instructivos para ayudarle a todas estas personas a que les den la alimentación a sus hijos de parte de los padres que las han abandonado. Tiene también, como dice Julio, el caso de las adopciones. Yo no sé si lo tocaste tú o... Sí. El caso de las adopciones. Hay también un departamento de conciliación ahí. Sí. Y hay otros elementos que sirven de base como para pedirle a la Asamblea Legislativa que le dé un apoyo económico en el presupuesto a la Procuraduría General de la República. Bueno, tal vez me equivoqué, no es la Asamblea, es al presidente Nayib Bukele, para que incluya en el presupuesto que se va a presentar en septiembre a la Asamblea Legislativa, que incluya un refuerzo presupuestario para la Procuraduría General de la República. Si tenemos nueva procuradora que tiene mucha experiencia judicial, experiencia docente, yo creo que es necesario también que, si ella está bien interesada en llevar adelante una remodelación de la Fiscalía, de la Procuraduría, yo creo que es necesario que se le dé presupuesto adecuado. Así que estoy abogando por esto. Claro, yo he escuchado algunas personas que expresan hasta cierto punto quejas por la atención, pero imagínate la cantidad de temas, de casos que le llegan, principalmente en el tema de familia, el que tú estás describiendo, de padres que lo que hacen es desaparecer del trabajo o se van a Estados Unidos por lo menos, y entonces ¿cómo hace la Procuraduría para hacer que sigan respaldando o inicien el respaldo correspondiente? Pero tiene que ver con los recursos, es decir, necesitas un personal lo suficientemente amplio para enfrentar esas demandas de poblaciones
tanto en la defensa de los pobres, como se dice, es decir, la acción del defensor público, que debe de ser permanentemente capacitado para cumplir con su tarea correspondiente. Entonces, a mí me parece que el nombramiento de una persona que tiene experiencia como jueza contribuye seguramente a que su gestión sea positiva. Yo creo que los cambios son buenos, ¿verdad? Y este nombramiento de alguna manera refleja esta nueva tónica que se está tomando en la elección de funcionarios, porque al final de cuentas se eligió tarde, ¿verdad? Porque nuevamente la Asamblea Legislativa ha incumplido un plazo y hay que tenerlo siempre presente ese tema. No se tardaron mucho, pero vuelvo a insistir que ese tipo de retrasos es por aquellos forcejeos que se dan al interior de las negociaciones políticas, por de alguna manera querer mantener ciertos estatus del pasado en el tipo de las negociaciones políticas, con otro grupo de diputados que está queriendo hacer cambios y tener personas diferentes que no estén vinculadas, o sea, demasiado arraigadas a negociaciones de partidos políticos como tal. Recordemos que la anterior procuradora, que amén de que hay que felicitarla porque ha hecho un buen trabajo al frente de la Procuraduría, eso nadie lo puede negar, pero también ha generado mucha polémica en el tiempo, principalmente en el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia, que ayer nuevamente volvió a generar otra polémica por el tema de su renuncia como tal. Y yo creo que al final de cuentas eso es lo que imperó. Creo que la elección fue buena, creo que los diputados se tomaron el tiempo suficiente para analizar las credenciales de la nueva procuradora, y bienvenido, pues, o sea, yo creo que hay que venir a apoyar y respaldar, ¿verdad? Yo quisiera nada más resaltar, porque también se dice mucho que hasta se ofrecieron plazas a cambio de nombramientos. Creo que eso va a ser un gran reto de transparentar a la nueva procuradora. Kiro, ¿te acordás que también existía la figura del pobre de solemnidad, que gracias a Dios desapareció? La figura esa. Entonces, el problema en la Procuraduría es que se limita, o por lo menos la percepción de creer que solo defienden a los pobres, a los imputados que no tienen para pagar a un abogado en el libre ejercicio. Pero la Procuraduría va más allá que la simple defensa penal, tiene roles tan importantes como en la familia. Yo comparto totalmente que hay que apoyar el tema presupuestario. La gran interrogante es de dónde se va a sacar, porque al igual el mismo problema estructural que tiene la Procuraduría lo tiene la Fiscalía General de la República, a la quien le está demandando que también ejercite la acción penal y persiga a los delincuentes. Por el otro lado ves a la Procuraduría de Derechos Humanos también demandando exactamente presupuesto para poder cumplir constitucionalmente esto. Aquí nos volvemos al tema. Yo nunca he sido partidario de que se les asigne porcentajes del presupuesto general de la nación. El único que lo tiene es el órgano judicial por constitución, y mira dónde estamos. Entonces creo yo de que tiene que haber una reevaluación a la hora de la estructuración del presupuesto, y aquí es donde yo siento que es el verdadero rol de los diputados. El presupuesto, si bien es cierto, lo reestructura y lo presenta el órgano ejecutivo, pero yo creo que el órgano legislativo tiene toda la facultad para poder revisar que esas carteras de Estado tengan lo mínimo para un funcionamiento, y en este caso la Procuraduría, y mejor dicho, el Ministerio Público como tal no puede seguir funcionando con los actuales, dijéramos, presupuestos con los que cuenta. En algunos lugares me consta en el libre ejercicio fiscales que tienen 300, 400 casos. Fiscales durmiendo en el suelo, muchas veces en el mismo autobús con las víctimas o con los victimarios, con los parientes. Esa es la verdadera realidad que tiene. Te vas al procurador y es exactamente lo mismo. Entonces creo que esto es un llamado a la reflexión, es que en el momento en que se esté estructurando, si en realidad le queremos exigir a estos funcionarios el cumplimiento, por lo menos démosle las herramientas para que puedan desempeñarse en lo mínimo, ni siquiera en lo óptimo, en lo mínimo como representantes. Decía Rodolfo Parker, secretario general del PDC, a la hora del nombramiento, que estaremos vigilantes a que cumpla con semejante responsabilidad de representar a la Procuraduría en el sentido de todos aquellos beneficios que necesitan ser protegidos dentro del concepto de familia. Eso es parte de lo que dice Género, ¿no? Ahora, lo cierto es que detrás de todo esto
todo apuntaba que había un atraso porque al final se quería, aunque ya sea cosa del pasado, la elección de la anterior procuradora, ¿no? Sí, ahora, ahí nada más entendí que habían 2 diputados, el diputado no partidario y el Martel, diputado creo, Martel. Y una diputada de Arena. Señalaron que habían diferencias, aunque parece que al final Martel votó. Martel votó. Sí. Pero los otros 2 diputados señalaron objeciones. No tengo muy preciso cuáles fueron esas razones por las cuales no acompañaron la votación. Algunos unánime. diputados siguen señalando, no compartiendo los métodos poco transparentes, dicen ellos, con relación a estos procedimientos, ¿verdad? Que quieras o no, lo hemos discutido aquí en otras ocasiones, ha mejorado. O sea, ustedes 2 han sido diputados, doctor Salgado, ingeniero Villacorta. Los mecanismos de elección de estos funcionarios han cambiado con relación a cómo se hacía en el pasado. O sea, en el pasado ni siquiera se discutía. O sea, simple y sencillamente hablaban los grandes jefes de las tribus, ¿verdad? Y ya llegaban a la plenaria y ahí mismo metían el nombre. Pues, o sea, no nos demos paz en eso. O sea, de alguna manera, ahora es cierto de que hay cuestionamientos todavía de la poca transparencia, de que se necesita más transparencia, no de la poca transparencia, pero ha mejorado. O sea, creo que se está demostrando que los funcionarios de alguna manera tienen el perfil adecuado y las características para poder ser nombrados. ¿A dónde va a estar la cereza del pastel? Cuando empiece a actuar. Claro. Es que no podemos prejuzgar la forma de cómo se va a comportar. Eso lo va a decidir en el devenir del cumplimiento. No, o sea, que no se ataca la credencial del electo, sino que el mecanismo, el procedimiento, eso es lo que se cuestiona mucho. Eso es lo que han señalado. ¿De cuál es el procedimiento? Sí, pero eso está en cuanto a la sumisión a partidos políticos. Ese es el tema. O sea, cuando querés imponer nuevamente, porque esta es mi cuota, ¿verdad? Pero mira, Carlos, hay gente que bajo el mote de independiente claro, es más genuflexo y sumiso no solo a partidos políticos, a otros intereses. Entonces, claro. Yo nunca he sido partidario de que el hecho de que te vinculen a un partido, eso sea un gran pecado. No es pecado. Entonces, creo que eliminemos y evaluémosla por su resultado, por su función, por su resolución. Ahí me va a poder permitir a mí decir, hombre, esta persona o este procurador es independiente en la forma del abordaje. Sí, Julio, pero no hay ninguna duda, y le hemos conversado tantas veces, es que debe de existir una normativa en el reglamento de la Asamblea Legislativa que quede claro el procedimiento de la elección de funcionarios de segundo grado. Es decir, que eso tiene que tener un procedimiento, no ahora así como es a capricho. Pues, no, pero ha mejorado, sí, ha mejorado porque mi experiencia fue cuando me dijeron, son fulano y mengano. Bueno. Y entonces ¿Y quién es? habíamos hecho todo el trabajo en la comisión de evaluación y simplemente salió muchas gracias el presidente de la República actual a decirnos, bueno, lo toman o lo dejan, nos pusimos de acuerdo y entonces, evidentemente ahora la situación ha mejorado, pero no va a estar nunca bien mientras no sea un reglamento claro de cumplimiento para los diputados en este tipo de elecciones. Pero al final, por más que digamos aquí en la Asamblea, que a Carlos no le gusta que lo diga, pero la Asamblea funciona la aritmética legislativa. Así tengas los procedimientos, si tenés la correlación y los votos suficientes. Pero Julio, en la medida que tengas un marco regulatorio pero que te permita evitar este tipo de chanchullos, porque no son negociaciones, a veces son chanchullos. Es que vas a terminar con está bien la aritmética claro, legislativa. Y así funciona el Congreso. Dentro de un marco se me presentan 30 y de todo el esfuerzo y el mecanismo quedé con 5 que tienen las posibilidades. Sí, aquí lo que buscamos no es que llegue el compadre de algún diputado, sino que llegue el mejor funcionario que represente los intereses de la población. Bueno, es el deber ser. Bueno, vámonos entonces a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Seguimos, desde luego, recibiendo mensajes. Gracias por estar dando sus aportes, sus comentarios a los diferentes ángulos de exposición que han hecho nuestros panelistas de este viernes. Vamos a la pausa y regresamos con más. Colegio Bilingüe Cuscatlán, una nueva y moderna propuesta educativa formando una generación de líderes. Visítanos en nuestro Open House el 4 de mayo y conoce nuestras amplias instalaciones.
Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias. Bueno, examinemos ahora Venezuela, la situación crítica que desde luego se generó y sigue generándose a raíz de todo este levantamiento nuevo que ha hecho un grupo de militares, pero que no ha dado desde luego digamos el resultado que muchos esperaban, que era concretamente dar y sacar al presidente Maduro de todo ello. Este es un tema que sin duda alguna ha venido siendo tema de agenda mundial. Al final de cuentas, los Estados Unidos, la gran pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿va a actuar o no va a actuar? Porque su tibieza, incluso esta mañana el editorial de uno de nuestros periódicos matutinos, hace una referencia muy particular a esa forma tibia en la que Estados Unidos o se decide o no se decide de una vez por todas resolver ese problema. Yo no creo que los Estados Unidos hagan una intervención militar así por así. Aunque la hayan prácticamente mencionado. Es que eso es una posibilidad que está ahí latente, pero siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de una violación extrema ya de derechos humanos y un total rompimiento del respeto mínimo de las normas por parte del gobierno hacia la oposición, que creo que cada vez va eso avanzando, ¿verdad? Yo creo que esto que sucedió en Venezuela es otro paso, es un paso más en el rescate de la democracia en ese país. Es muy difícil cuando un régimen de este tipo tiene, aún con todas las limitantes y con todos los esfuerzos internacionales que hacen por bloquearle los recursos, ¿verdad? Pero siguen manteniendo muchos ingresos y muchos recursos y es muy difícil cuando estos tipos de regímenes tienen ese dinero poder de alguna manera como detener a las Fuerzas Armadas, porque en el caso particular de Venezuela es lo que está sucediendo. O sea, quien está respaldando, quien está chineando, quien está evitando una salida de Maduro son las Fuerzas Armadas, y al final es de todos sabidos que son unas Fuerzas Armadas que, quieras o no, están compradas. Ahora, a mí me llama la atención mucho, y ya voy a entrar al tema de Guaidó con Maduro, pero me llama mucho la atención que cuando le preguntaron al jefe del Comando Sur, que es el que tiene que ver desde México hasta el Cabo de Hornos, este general de 4 estrellas, que tiene a su cargo todas las tropas hacia el sur, dijo: dejemos que trabaje la diplomacia. Quiere decir que si uno interpreta las palabras de este general de altísimo rango en los Estados Unidos, es el pensamiento de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. ¿Cómo nos vamos a ir a meter a un país como hacíamos hace 60 años si eso va a ocasionar más muerte, más pobreza, más destrucción, en vez de estar siguiendo una política diplomática más eficaz, más eficiente? Y es que pasa una cosa en este problema de Venezuela. En este problema de Venezuela aparentemente hay 2 actores: Maduro y Guaidó. Pero el actor principal se llama Donald Trump. Y Donald Trump, cuando dice todas las opciones están sobre la mesa, y cuando el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado y el asesor de seguridad dicen: no descartamos entre las opciones que están en la mesa la intervención militar, eso cambió completamente el balance que había. Pero ¿por qué menciona al presidente Trump? Porque el presidente Trump está jugando a la reelección y está utilizando a Venezuela y asustándola con que le va a mandar a las tropas, que va a mandar a los Marines, y no es fácil para los Estados Unidos. Aparte de que está Rusia metida. No es fácil porque está Rusia, China
y están otros países metidos ahí en Venezuela. Entonces nos quedamos nada más con la diplomacia. Y está John Bolton, que es el asesor de seguridad. Mike Bolton. No, Mike John. es Pompeo. Ah, Pompeo, sí. No, tiene John razón, Bolton perdón. es el asesor de seguridad personal del presidente Trump. Él está haciendo gestiones diplomáticas y logró permear ya a las fuerzas, a los altos mandos militares de la Fuerza Armada y algunos civiles que ocupan altos cargos en la Corte Suprema de Justicia. Incluso tan cierto era que había un golpe militar en ciernes el día martes pasado, que el presidente Maduro se fue a esconder, a refugiar a un cuartel que sirve de cárcel militar, donde están mandando los cubanos en ese cuartel. Y se fue a protegerse con los cubanos. ¿Por qué? Porque era inminente el golpe militar. Era inminente. Y el general Padrino, creo que se llama, el ministro de la Defensa, y muchos generales ya estaban de acuerdo. Cuando Guaidó sale el día martes, cuando la marcha se había convocado para el miércoles y el día martes sale Guaidó y empieza a recorrer las calles y a llamar a la gente, no había manifestación programada, sino que empezó a jalar a la gente, a decirles que llegaran, que iban a dar un mensaje, y en un puente, allí montó su tarima y ahí les dijo que había llegado ya el momento y que se iniciaba en ese momento la Operación Libertad. Y la Operación Libertad era la sublevación del ejército. Tan es así que varios coroneles mayores y otros rangos más bajos fueron a la Fuerza Aérea, ya con Leopoldo López, a quien Guaidó le dio un salvoconducto, le dio una, no amnistía, sino que un indulto como presidente encargado, y lo fueron a sacar a su casa. Y las tropas que estaban cuidando para que no se escapara Leopoldo López se unieron a esos militares. Cuando Chávez supo todo esto, se fue a esconder y salió hasta en la noche, cuando ya habían pactado con John Bolton cómo iba a ser la transición ordenada para darle la oportunidad a Chávez de que se fuera. Y a todos los, especialmente a Diosdado Cabello, que es de la vieja guardia de Chávez, sí, y que realmente es el que manda allí en Venezuela y es el más radical comunista que hay ahí. Entonces, yo creo que sí va caminando. Mucha gente piensa, pero es que este Guaidó es aguado. Guaidó no hace nada. Guaidó solo en marchas. Y le hace una marcha a Guaidó y Maduro le pone el doble. Sí, pero Maduro exige y obliga a los empleados públicos a que lo hagan. Entonces, yo sí creo que la situación de Venezuela está por resolverse por la vía militar dentro de Venezuela, por una sublevación, pero no armada, sino que pacífica, de las Fuerzas Armadas, donde le van a decir al presidente en Miraflores: señor presidente, váyase, aquí está su pasaje, váyase con su familia y no vuelva a aparecer aquí en Venezuela, y vamos a reestructurar esta democracia. Eso es lo que yo pienso. Mira, yo en el caso de Venezuela, bueno, de todos es conocido los antecedentes. Creo que va por etapas. Creo que la intervención militar es una de las formas y hay que medir las consecuencias de las decisiones que esto pueda traer. No solo es el hecho de tomar una decisión, dijéramos, de intervención militar. ¿Qué consecuencias traería una intervención militar en los actuales momentos? Entonces creo que todo esto son los análisis. Para mí, creo que se está buscando lo que yo llamaría la legitimación de la acción a tomar. Es decir, vas como permeando en los diferentes estratos
no solo a nivel internacional. Tú has visto que hay un grupo, sobre todo en la parte sur del continente, que ha habido un reconocimiento a uno de los presidentes, en este caso a Guaidó. Entonces, va por etapas. Yo lo veo en dos. La parte diplomática, que ya en mi criterio topó en el sentido que se han agotado quien ha intervenido, las Naciones Unidas, han intervenido el grupo de Sudamérica. Creo que la solución al problema de Venezuela va a estar en cómo se legitime al interior mismo. Ninguna insurrección pasa si no hay un acompañamiento popular, y sucedió también aquí, en la ofensiva nuestra. Si no hay un acompañamiento del pueblo en esto, no va a haber una legitimación. Y cualquier decisión que se haga puede traer consecuencias. Yo no comparto el hecho de que diga Estados Unidos está timorato, no quiere intervenir. Al contrario, creo que está jugando con mucha prudencia por las consecuencias que puede determinarse. De lo que sí estoy seguro es que quien está sosteniendo al régimen actual en Venezuela son las Fuerzas Armadas. Y precisamente la solución va a venir al interior de las Fuerzas Armadas. Yo creo que así. He insistido tantas veces que los golpes de Estado se hacen con fusiles, y claro, eso del golpe suave es un invento inexistente, falso. En este caso, no hay ninguna duda que son las Fuerzas Armadas las que sostienen el régimen, y por eso, tal como decía el doctor Salgado, es el ministro de la Defensa, es el presidente de la otra asamblea quienes mandan realmente ahí. Interesante que quien llega a sacar a Leopoldo de su casa y lo saca es, según me dicen, el jefe de la inteligencia del ejército. Entonces, que lo destituyó, lo destituyeron, claro, después. Pero el hecho de que una figura de esas, perdóname, es de confianza del régimen, no puede ser cualquiera. Eso está una indicación. Y luego también las reacciones han sido no las esperadas de un régimen que entra con toda fuerza, sino que si usted fija cuántas horas han pasado ya, y lo que dice Maduro ayer o antier es que la justicia va a encargarse. Eso no es muy normal. Es decir, los señales de debilidad. Lo hace esta debilidad. Definitivamente. Y la otra cosa es que el problema, esta crisis, esta tragedia del pueblo venezolano y Venezuela, ya forma parte también del tema geopolítico. Claro. No hay ninguna duda que los Estados Unidos están interesados también, del patio trasero, es el productor de petróleo más cercano, etcétera. Todo hay que ver con eso. Y obviamente, como siempre, no nos aparece China. Cuando China le preocuparán sus $50,000 millones que le tienen que pagar con petróleo. Entonces, seguramente China estará allí viendo por dónde van las cosas. Que Rusia se vaya a meter y eso es bien difícil. ¿Con qué estamos hablando? Que una intervención de los Estados Unidos, que es un patio trasero, es problema, mucho menos el caso de Rusia, de tan lejos que está. Mover tropas a esas distancias son muy difíciles, y hay que tener en cuenta que allá también en Rusia hay problemas similares con tropas, con dificultades de etnias que entran en problemas. Y tiene a Ucrania a la par. Por eso digo, con el tema de Ucrania está allí mismo. Entonces, a mí me parece que no es la solución, si bien es cierto que difícilmente militar, será una mezcla de acciones. No, los Estados Unidos no se puede meter como en el pasado, y ni siquiera lo ha hecho en otros conflictos donde le hace juntarse con la OTAN y de esa manera armar en grupo. Esta vez las presiones diplomáticas parecen todavía que no logran resolver el problema. ¿Estaremos cerca de esto? No estoy seguro. A mí me parece que la acción es acción militar, esta sonada militar. No, y se perdió el timing.
que se le falló el Sí. timing, que se le perdió el adelantaron. timing. Vamos a Un estar- golpe de Estado se prepara de otra manera. Ok, a la expectativa de lo que pueda pasar allá. Con más violencia, grupos delincuenciales presionan al nuevo gobierno para negociar, dicen las autoridades de seguridad pública. Vamos a también a aprovechar los minutos que nos restan de este programa para hacer un examen de la situación de violencia que vive el país y al asedio al que está siendo sometido también la autoridad. Así es que vamos a tomar como punto de referencia este análisis que están haciendo las autoridades, que sostienen que estos grupos lo que quieren es que se eliminen el régimen de máxima seguridad para seguir desde luego ellos con sus actividades. Así es que un poco en la solidaridad con el llanto, con el dolor de las familias, vamos a hablar de este tema cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, tenemos a escasos unos 15 minutos para lo que es la conclusión de este programa, pero no podemos pasar por alto también analizar el contexto en el que se sitúa la situación de violencia en el país, sobre todo por este asedio al que está siendo sometido autoridad, elementos policiales como también del ejército. Aunado a esto también el tema de un nuevo coche bomba que se generó también esta semana. Y por supuesto ya la versión, la postura de la autoridad que sostiene que todo esto es una especie de presión para el nuevo gobierno. Yo no tengo dudas de eso último. Creo que es evidente que hay un interés de presionar para que los intereses de estos grupos sean tomados en cuenta por la nueva administración a partir del 1 de junio. Ahora bien, esto no es primera vez, lo hemos visto en otras ocasiones, la misma situación. Yo creo que el gobierno del presidente Sánchez Serén finaliza con una serie de avances, de cambios, que desgraciadamente no son suficientemente aclarados, pero que ha dado un resultado en algunos aspectos importantes. Toda esta... Yo cambio ese programa, me parece sumamente importante. Creo que lo que se ha hecho a nivel de los centros penales es importante. Creo que el problema sigue siendo el tema del territorio, donde el mismo ministro dice ahora, o el director de la policía dice ahora, mire, hay en la práctica 50,000 por 4, estás hablando ya de 300,000, 400,000 personas que de alguna manera u otra están relacionadas con la Mara. Estas maras, los ingresos terminan siendo una especie de salario, ¿eh? Entonces, ese fenómeno que tiene que ver con la extorsión, sí me parece que sigue siendo lo que más resiente la población. Y claro, los desaparecimientos, porque dice, bueno, se reduce el número de asesinatos, pero ¿qué pasa con los desaparecimientos? Creo que estos aspectos hacen que la gente no perciba otros aspectos que sí son positivos de la política que al final se implementó por parte de las autoridades de seguridad. Espero que ese es un tema que hasta ahora desconocemos, por lo menos yo no tengo claro cuál va a ser la orientación política del nuevo gobierno respecto al tema de seguridad, que es sumamente una gran complejo. pregunta. Por eso sobre eso, ¿no? decíamos que uno de los pilares que conocíamos hoy con la nuevo nombramiento, le hace falta a los otros pilares que van a sostener toda la decisión. Primero yo quisiera solidarizarnos con todas las familias de los policías y de los soldados que han caído. Creo que nadie puede interpretar ese drama. Yo cuando veo en los medios de comunicación esa orfandad en que quedan la esposa, los hijos, ver ese cuadro dantesco, en realidad creo que no abona
personalmente, creo que el dolor que le causa a la familia, porque al fin y al cabo el que falleció, falleció. Pero ¿quién va a quedar a cargo de esta familia, de esta esposa, de esta madre, de estos hijos de los policías? Creo que debería de haber un acompañamiento, no solo de la parte formal, sino también institucional en cuanto a las, dijéramos, víctimas que quedan sobreviviendo. En el segundo, yo sí creo que este gobierno, hay que decirlo con mucha claridad, ha sido muy contundente en el tema de la represión. Eso está más que claro. Creo que va a ser sumamente importante quién va a ser el próximo ministro de Seguridad, porque eso nos va a poder permitir con qué visión se va a entrar y después ver quién va a ser el mando operativo de la policía, porque también eso hacia el interior va a reflejar. No pierdan de vista que el principal problema en el tema de la seguridad ha sido la parte territorial, y si eso no se vuelve a poner en la dimensión correcta, siendo un problema estructural tan complejo, creo que tiene la oportunidad de por lo menos empezarse a resolver. Y voy a terminar. No quiero tener la bolita, pero si en este país el tema de la seguridad o inseguridad no se resuelve, dejemos de estar pensando que los demás problemas van a venir. Si la seguridad no se resuelve en el país, no puede haber inversión ni local, mucho menos extranjera. Por lo tanto, creo que el esfuerzo para el presidente electo va a ser en precisamente cuál va a ser esa política criminal que como Estado deberá tener para enfrentar. Fíjate que la Fiscalía informa, esto es lo último, era hace 5 minutos, la Fiscalía informa desde Huachapán que reporta doble homicidio de un hombre y una mujer quienes fueron atacados con arma de fuego cerca de un puesto policial en Turín. Cerca de un puesto policial. Es una de las zonas más complicadas del departamento de Vamos Huachapán. a ver. Carlos, ¿cuál es tu lectura? Sobre todo bajo esa mirada que planteaba Julio, que creo que de esa mesa, una de las patas importantes es el tema de cómo se va a tratar de resolver este problema de la inseguridad en el país. Tenemos que tener cuidado con ese tema de lo que decía Julio, de que queremos ver quién va a ser el ministro de Seguridad. O sea, el problema de la delincuencia en este país no lo vas a resolver con el nombramiento de un ministro. O sea, esto no es algo, la línea. Sí, pero no es la solución. Es el gobierno, es el gobierno, o sea, del Estado, es el liderazgo del presidente y las señales que manda de que va a cambiar la forma de ver, de diagnosticar y de proponer soluciones a esta problemática. O sea, es el presidente. O sea, no necesitas el nombramiento de un ministro, puede ser X, Y o Z el ministro como tal, porque es lo que va a hacer nada más ejecutar ciertos planes de acción. El presidente es el que de alguna manera ya está delineando. Si tú revisas la cuenta de Twitter del presidente, ha aparecido un par de comentarios contradictorios, porque por un lado empezó acusando al gobierno de estar generando esta oleada de problema de criminalidad como una estrategia de bloqueo al nuevo gobierno, y por otro lado está convocando un gran diálogo nacional también, incorporando a todos los sectores para resolver el problema. Yo creo que esta oleada de crímenes, que no solo son incremento de crímenes de policías y de soldados, sino que también de ciudadanos, o sea, hay un incremento significativo, es una estrategia política de estos criminales. Vea, ¿esto es para qué? Para que de alguna manera tratar de doblegar al gobierno entrante. Esto ya ha sucedido, como dice el ingeniero Villacorta, en otras oportunidades de cambio de gobierno, para tener ciertas condiciones de que le pongan atención a cambiar la forma en que se han estado administrando este tipo de soluciones y tratar de alguna forma de sacar algún beneficio para los que están siendo reprimidos en las cárceles o están siendo como aislados de cierta manera dentro de los planes que el gobierno está realizando. Yo creo que es importante que el nuevo gobierno siente las bases claras desde el primer día, y que creo que debería de ser su primera acción, es de convocar a todo el país y de tener una unidad clara en el combate de la delincuencia. Es que no podés seguir haciendo lo mismo, amén de que el gobierno actual haya hecho algunas cosas buenas en materia de seguridad. Pero eso fue lo que dijo él en ese tuit al que tú hacías referencia, en el segundo tuit, que una de las primeras acciones dentro de su gabinete
va a ser enviar a la Asamblea Legislativa una propuesta integral para resolver un problema. A lo mejor no con la especificación. O sea, cuando ya empezás a decir voy a enviar a la Asamblea, estás hablando como que por decreto vas a resolver el problema, y eso no es, o sea, eso no es el tema. Ahora, yo creo que hay que ver una realidad. La realidad es que las maras, las pandillas o como se llamen, tienen una fuerza estimable que va entre los 300.5 millones de personas que son parte del grupo o de acción o de cobertura o de amistades o de informadores de las pandillas. Yo no sé si ese número es así, Kirio. Es que el punto es entrar aquí de lleno a ver cómo resolver el problema. Saca el número, Julio, por los territorios que ellos tienen controlados. Mira, esos son territorios controlados por ellos. En esos territorios, si tú te has informado, ahí no podés entrar. Si tu carro lo identifican a 1 o 2 cuadras, están informando que ahí vas. Y están ya listos todos los elementos que están en ese territorio. Y ese territorio no solo es de mareros, es de parientes de mareros, es de amigos de mareros, es de gente que simpatiza con las maras. Entonces, Julio, el problema es bien grave. Claro, y ese es el gran desafío que va a tener el nuevo gobierno. Vamos a la pausa y las conclusiones un poco en esa mirada que le estamos dando también a esta situación o clima de violencia que en este momento está fuertemente golpeando a la sociedad. Creo, y sin temor a equivocarme, que independientemente de cuál sean las razones, debería el gobierno saliente con el gobierno entrante sentarse y ver cómo van a tratar esta situación. Porque hay muchas familias, independientemente de qué lado sean, que están padeciendo del sufrimiento, del dolor, de la angustia, del llanto. Y esto tiene que ver muchísimo también con el tema del factor de migración, que creo que es un tema que se debe de hilvanar a la hora de ver una política exterior con los Estados Unidos. De hecho, es punto de referencia en las negociaciones o los acercamientos que se están pretendiendo restablecer con los Estados Unidos, el tema de la migración. Me voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, son las 7:52. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente a usted agradecemos ese momento importante de estarnos enviando sus comentarios y preguntas hacia lo que significa este otro tema que representa uno de los más grandes desafíos para el nuevo gobierno. Sí, doctor. Sí, mire, yo no pude concluir y no es que yo esté haciendo la apología. Lo que estoy haciendo es un análisis realista de los problemas. Esto lo sabe la policía, esto lo saben los organismos de inteligencia de todas las embajadas, esto lo sabe todo el pueblo sensato, especialmente los que viven en las zonas donde hay mareos, claro, que es todo San Salvador y aledaños, pueblos aledaños. Lo que sucede es que el temor que muchos tenemos es que cuando el presidente Nayib Bukele llama a que todos los sectores nos sentemos a platicar para resolver el problema, también está incluyendo a todos estos grupos que se llaman maras o pandillas. Y yo eso es lo que he entendido. ¿Por qué? Porque parece ser que se pretende llegar a un arreglo nacional diferente al pacto que hubo con el presidente Mauricio Funes, a un pacto nacional en donde todos nos pongamos de acuerdo. Pero eso va a ser difícil. El plan El Salvador Seguro de este gobierno es un plan bueno que ha dado resultados. Lo que pasa que las fuerzas que están al otro lado, al lado, digamos, de
del mal superan a las fuerzas que están al lado del bien. Pero hay una realidad que no la puedes ocultar. Si al final aquí la realidad termina se imponiendo. Mira cuántos muertos diarios tenemos. Mira cuántas extorsiones hay. Nadie ha dicho de que este gobierno no alcanzó algunos resultados muy positivos. Lo hemos reconocido en el tema de la represión. Claro. Pero seguimos enfocándole el problema. Si no sabemos que haya la base social, que hay un gran componente social que tendrá, la rehabilitación va a jugar una parte importante. Pero hay algo que no mucho, es la reinserción. Hay un montón de personas que han cometido delitos bajo el criterio de pandillas y han querido rehabilitarlo, pero no han tenido. ¿Tú crees que si la arista del problema de la inseguridad solo se sigue enfocando en el tema de la represión, dejando a un lado los otros importantes, explícate entonces por qué no se ha acabado? Que lejos de acabar se sigue incrementando si no le damos una alternativa a esta gente para poderla reinsertar nuevamente. Si no se crean fuentes de empleo para estas personas, va a seguir exactamente lo mismo. Bueno, no hay cambio haciendo las mismas cosas. Es que yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa que, a pesar de que se ha hecho algo en programas de prevención, no se ha hecho nada en crear fuentes de trabajo. Claro, ahí está el tema. El tema de la intervención no solo implica llegar y ya estuvo, no, hay que quedarse, es quedarse y hacer desarrollo. Pero se necesita mucho dinero. Sí, y necesitas plata, aquí está el financiamiento. Es que hay programas, hay acciones, hay experiencias de empresas, de sectores que están haciendo su tarea. No sé si te acordás que en la guerra hubo un programa que se llamaba CONARA. Claro. Es decir, cuando llegas, si quieres recuperar el territorio, tenés que llevarle a ese territorio la salud, la educación, la Comisión la Nacional seguridad, de Restauración de Áreas, Comisión Nacional de Reconstrucción, la organización, la sociedad. Insisto que hay sectores donde uno llega y te dicen, mire, aquí no hay malas, pero ¿por qué? Porque la comunidad está organizada, ¿no? Y le lleva salud, le lleva educación, exacto, campaña. Es complejo. Pero son soluciones aisladas, no están de alguna manera integradas, que permitan una sostenibilidad en el tiempo. Y por eso es importante, lo más importante en el desarrollo de una política de seguridad es la unidad de criterio. Así es. Y mientras eso es lo no que lo tengamos, está muy a la no va a haber espera solución. y a la expectativa de lo que venga por delante. El tiempo se nos fue, queremos agradecerle, gracias Carlos, gracias doctor Salgado, gracias a Jorge Villacorta y también a ti, Julio. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, muy agradecidos de contar con esa participación activa a través de los mensajes que nos envían. Recuerden, nosotros somos promotores, abanderados de que ustedes participen a través de ese buen ejercicio de libertad de expresión, en la medida que se contemplen aquellos cánones de respeto, ¿verdad? No difamaciones, no insultos y todo eso, para que puedan ser tomados en consideración sus mensajes. En eso consiste nuestro trabajo. Gracias de corazón. Pásenla bien. Mañana los espero en radio, 7 de la mañana. Y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.